Durante siglos, las legiones de Roma fueron vistas como invencibles, conquistando vastos territorios y derrotando a todos los enemigos que se interponían en su camino. Pero incluso el más grande de los imperios tuvo sus momentos de derrota y deshonra. ¿Cómo fue posible que un ejército tan poderoso cayera tan estrepitosamente? Estas son las peores derrotas de las legiones romanas. Para entender la magnitud de la batalla de Canas, debemos retroceder unos años. La Segunda Guerra Púnica fue un conflicto titánico entre la República de Roma y la ciudad-estado de Cartago, ubicada en lo que hoy es Túnez. Aníbal, el brillante general cartaginés, había cruzado los Alpes con su ejército y sus famosos elefantes, una hazaña que sorprendió y atemorizó a los romanos. Después de varias victorias contra los ejércitos romanos, Aníbal se dirigió hacia el sur, hacia Canas, en un intento de destruir a las legiones romanas de una vez por todas. En el verano del 216 a.C., ambos ejércitos se encontraron en la llanura cerca del río Aufidus. El ejército romano, comandado por los cónsules Cayo Terencio Varrón y Lucio Emilio Paulo, contaban con más de 80.000 soldados, casi el doble de las fuerzas de Aníbal. Confiados en su superioridad numérica, los romanos decidieron enfrentarse a Aníbal en un combate directo. Aníbal tenía una fuerza mixta formada por 40.000 infantes y 10.000 caballos. Aníbal organizó su ejército de manera innovadora. Colocó a su infantería más débil en el centro. Una mezcla de mercenarios formaron una línea cóncava. A ambos lados desplegó a su infantería pesada africana, sus soldados más disciplinados y experimentados en formación de media luna. En los flancos, Aníbal situó a su formidable caballería númida, liderada por su hermano Asdrúbal. Esta disposición crearía la ilusión de debilidad en el centro de las líneas cartaginesas, un cebo irresistible para los romanos. La batalla comenzó con un avance decidido de los romanos. Fieles a su estilo, se lanzaron contra el centro cartaginés, buscando quebrar la línea enemiga con su formidable infantería pesada. Aníbal había previsto esto y permitió que su centro se replegara estratégicamente, absorbiendo el ataque romano. La ilusión estaba funcionando. Los romanos pensaban que estaban ganando, mientras sus fuerzas se empujaban cada vez más en un embudo mortal. En el momento crucial, Aníbal dio la orden. Las fuerzas de infantería pesada africana situadas en los flancos se desplazaron hacia el centro, cerrando la trampa sobre los romanos que habían avanzado demasiado. Al mismo tiempo, la caballería cartaginesa, que había derrotado a la caballería romana en los flancos, giró y atacó la retaguardia romana. En cuestión de minutos, el ejército romano quedó completamente rodeado, atrapado en un círculo de muerte y destrucción. Se estima que hasta 50.000 soldados romanos murieron en unas pocas horas. Aníbal había ejecutado la trampa perfecta, aniquilando a una gran parte del ejército romano en un solo día. La victoria en Canas fue total para Aníbal. Había infligido a Roma una de las peores derrotas de su historia. Sin embargo, a pesar de este triunfo, no marchó directamente hacia Roma, una decisión que muchos historiadores han debatido durante siglos. La batalla de Canas enseñó a los estrategas militares lecciones invaluables sobre el uso de tácticas de cerco y la importancia de la maniobrabilidad en el campo de batalla. A finales del siglo II a.C., los cimbrios y los teutones, tribus germánicas del norte de Europa, comenzaron a migrar hacia el sur, empujados por la presión de otras tribus y la búsqueda de nuevas tierras. Este movimiento de tribus provocó una serie de conflictos con los territorios de la República Romana. En un primer encuentro en el 113 a.C., los romanos fueron derrotados por los cimbrios en Noreia, en el norte de Italia. Esta derrota inicial fue un presagio de lo que se vendría. Para enfrentarse a esta amenaza creciente, el Senado romano envió un gran ejército bajo el mando de dos cónsules, Cneo Malio Máximo y Servilio Cepión. Ambos líderes, sin embargo, eran rivales políticos y personales, y esta rivalidad tendría consecuencias fatales en el campo de batalla. Desde el principio, la falta de cooperación entre Máximo y Cepión fue evidente. Cepión, en lugar de unirse a las fuerzas de Máximo, acampó al otro lado del río Ródano, cerca de la ciudad de Araucio, separando sus fuerzas y debilitando la posición romana. Los cimbrios y teutones, por su parte, estaban bien informados de las divisiones entre los líderes romanos. Aprovecharon esta situación moviéndose estratégicamente para enfrentar a cada ejército por separado.
Mientras Máximo buscaba negociar con los cimbrios, creyendo que una diplomacia prudente podría evitar el conflicto, Escipión, lleno de desprecio y orgullo, lanzó un ataque prematuro contra los campamentos germánicos, sin esperar refuerzos ni coordinar con Máximo. El ataque de Escipión fue un desastre desde el principio. Los cimbrios, preparados y listos, repelieron fácilmente a las fuerzas de Escipión, quienes se vieron obligadas a retroceder en desorden. Este fracaso inicial dejó a las fuerzas de Escipión debilitadas y expuestas. Los cimbrios, con su superioridad numérica y conocimiento del terreno, lanzaron un ataque masivo contra el campamento de Máximo, atrapando a las legiones romanas en un movimiento de pinza. El ataque de los cimbrios fue devastador. Las legiones de Máximo, sin tiempo para organizarse o establecer defensas, fueron arrasadas. A medida que las legiones de Máximo eran destruidas, las fuerzas de Escipión también fueron atacadas. Viendo el desastre en el campamento de su compañero, Escipión intentó salvar lo que quedaba de sus tropas, pero su movimiento solo añadió caos. La retirada se convirtió en una desbandada, con soldados romanos huyendo en todas direcciones. Los enemigos no mostraron piedad. En un solo día, el ejército romano fue destruido. De los más de 80.000 soldados y personal auxiliar, la mayoría fueron asesinados o capturados. Solo unos pocos lograron escapar para contar la historia de la masacre. En medio del caos, surgió una figura que cambiaría el rumbo de Roma: Cayo Mario, un veterano general y cónsul. Mario fue llamado para reorganizar y liderar las fuerzas romanas. Mario introdujo una serie de reformas militares que transformaron el ejército romano, haciéndolo más profesional y eficiente. Bajo su mando, las legiones romanas serían reconstruidas, preparándose para enfrentar a la amenaza cimbria una vez más. Marco Licinio Craso, uno de los hombres más ricos y poderosos de Roma, miembro del primer triunvirato junto a Julio César y Pompeyo, buscaba gloria militar. Ya había aplastado la rebelión de Espartaco, pero ansioso por una victoria que igualara a las de sus compañeros, fijó su mirada en Oriente, en el Imperio Parto, gobernado por el rey Orodes II. Craso, subestimando a los partos, creyó que su campaña sería rápida y sencilla. Con una fuerza de aproximadamente 43.000 hombres, cruzó el Éufrates y se dirigió hacia la ciudad de Carras, en lo que hoy es Turquía. Sin embargo, los partos no eran un enemigo común. Expertos en la guerra de caballería y arquería y conocedores de su propio territorio, los partos estaban listos para dar una lección inolvidable a los romanos. La clave de la victoria parta en Carras residía en su dominio de la caballería, especialmente en los arqueros a caballo, que podían disparar con precisión mortal mientras cabalgaban a gran velocidad. Surena, el comandante parto, decidió atraer a Craso hacia el vasto desierto abierto, lejos de cualquier refugio o suministro, donde la movilidad de sus jinetes pudiera aprovecharse al máximo. Los romanos se movieron en una enorme columna diseñada para proteger sus flancos al este de Carras. Mientras lo hacían, los partos desataron a sus arqueros a caballo altamente capacitados, envolviendo los flancos romanos y hostigando por todos lados. Cualquier unidad romana que intentara separarse de la columna y expulsar a los partos era fácilmente eliminada. Durante un día, los romanos sufrieron pérdidas sin retorno hasta que se dieron cuenta de que los partos habían traído importantes reservas de flechas. Craso se vio obligado a actuar. Envió a su hijo Publio y una fuerza de 4.000 jinetes e infantería, y los romanos intentaron romper el cerco. Desafortunadamente, esto jugó a favor de los partos, que fingieron retirarse, alejando a un Publio demasiado ansioso de las líneas romanas. Cuando fue demasiado tarde, los partos dieron media vuelta y volvieron a rodear a los romanos. Obligados a hacer una retirada nocturna y abandonar a los heridos, solo unos 15.000 romanos consiguieron regresar a Carras. De los 43.000 soldados romanos, se estima que alrededor de 20.000 murieron en el campo de batalla y otros 10.000 fueron capturados. Craso fue engañado para que negociara con Surena, en cuyo transcurso fue traicionado y asesinado. La leyenda dice que Surena, para burlarse de la codicia de Craso, le vertió oro fundido por la garganta, un final cruel para uno de los hombres más ricos de Roma. Buscando dominar las tribus germánicas y asegurar las fronteras, las legiones romanas bajo el mando de Publio Quintilio Varo, gobernador de Germania, habían establecido un control aparentemente firme sobre la región. Sin embargo, la realidad en los bosques y pantanos de Germania era mucho más compleja.
Arminio, hijo de un jefe germano y educado en Roma, había servido como oficial en el ejército romano, ganándose la confianza de Varo. Sin embargo, su lealtad estaba con su pueblo. En secreto comenzó a reunir las tribus dispersas, incitándolos a rebelarse contra sus opresores. Arminio sabía que vencer a Roma en batalla abierta era imposible. Su única esperanza era una emboscada y tenía el lugar perfecto en mente: el denso e impenetrable bosque de Teutoburgo. Arminio tuvo una oportunidad cuando Roma se vio obligada a retirar 8 de sus legiones fronterizas habituales para sofocar una revuelta en Iliria en el año 6 después de Cristo. Arminio, usando su conocimiento del terreno y la confianza que Varo tenía en él, engañó al gobernador romano para que creyera que las tribus germánicas planeaban una rebelión al este. Varo, ansioso por sofocar cualquier indicio de revuelta, decidió marchar hacia el este con 3 legiones, un total de aproximadamente 20.000 hombres, pero en lugar de un enemigo visible, se adentró en una trampa cuidadosamente preparada. Arminio había organizado a miles de guerreros germánicos, quienes aguardaban en silencio en los oscuros bosques. El 9 de septiembre del año 9 después de Cristo, mientras las legiones romanas avanzaban por los estrechos senderos del bosque, el tiempo se tornó en su contra. Fuertes lluvias comenzaron a caer, convirtiendo los caminos en lodazales y ralentizando el avance romano. Fue en ese momento de vulnerabilidad que Arminio dio la señal. Desde todos lados, los guerreros germánicos surgieron de los árboles, lanzando jabalinas y flechas y atacando con hachas y espadas. La emboscada había comenzado. Los ataques relámpago causaban daños y hacían casi imposible el avance romano. Los legionarios, entrenados para luchar en terreno abierto, no estaban preparados para una guerra en un terreno tan inhóspito. Al caer la noche, las legiones romanas, agotadas y diezmadas, intentaron establecer un campamento fortificado, pero los ataques germánicos no cesaron. Varo envió a su caballería restante a buscar ayuda y quedó destrozado al enterarse pronto de que esta fuerza también había sido emboscada y destruida. Desesperado por su situación y su desgracia, Varo se quitó la vida en lugar de ser capturado. Sin un liderazgo claro, los restos de las legiones se desmoronaron. Los germanos saborearon la victoria. De las 3 legiones que entraron en el bosque, prácticamente nadie sobrevivió. Los estandartes romanos fueron capturados, un símbolo de la humillación total de Roma. Esto fue una humillación para el nuevo sistema imperial bajo Augusto, que había conocido un periodo de relativa paz y éxito. El emperador Augusto, al recibir la noticia, fue consumido por la desesperación, golpeando las paredes de su palacio y gritando: «Quintilio Varo, devuélveme mis legiones». El desastre de Teutoburgo tuvo repercusiones profundas. Roma abandonó sus ambiciones de expansión más allá del Rin, estableciendo este río como la frontera definitiva del imperio en el norte. La batalla de Adrianópolis en el año 378 después de Cristo se produjo en un momento muy diferente, cuando el imperio ya se había dividido en una esfera oriental y otra occidental. En esta batalla, las tribus germánicas ostrogodas y visigodas, bajo liderazgo del jefe Tervingio Fritijarn, lucharon contra el emperador romano oriental Valente. Un largo periodo de migración hacia el oeste de los hunos obligó a los godos a solicitar al imperio oriental que cruzara el Danubio en el año 376 después de Cristo y se establecieran en esta región. Al ver la posibilidad de establecerlos como aliados, Valente permitió el asentamiento. Sin embargo, la mala administración y la malicia romana hacia estos nuevos pueblos tribales llevaron a una gran revuelta. En el año 378 después de Cristo, Valente decidió liderar un ejército él mismo, habiendo solicitado el apoyo de Occidente bajo Graciano. Valente trasladó sus fuerzas desde las fronteras orientales para enfrentarse a los godos en un enfrentamiento. En un verano sofocante y en un terreno accidentado, los romanos marcharon hacia el norte y localizaron a las fuerzas de Fritijarn alineadas en una alta colina delante de su campamento. Un grupo de arqueros romanos a caballo se acercó demasiado a los godos y desencadenó un ataque que los obligó a retroceder. Esto coincidió con la sorprendente llegada de los aliados godos, unos 10.000 soldados de caballería de Grutingin y Alanos. Esta fuerza avanzó por la izquierda romana y complicó la huida de la caballería romana.
Fritinger, que había visto su momento, envió su línea principal de batalla colina abajo hacia las líneas romanas. Esto dejó a la línea de batalla romana principal vulnerable a la llegada de los Grüttingen y la caballería alana, que comenzaron a avanzar por la izquierda romana. Los romanos se vieron presionados entre sí y muchos de sus auxiliares huyeron del campo. Valente quedó aislado y sus guardaespaldas huyeron del campo. Las fuerzas romanas, que contaban con más de 10.000 hombres, fueron derrotadas por completo y muchos cayeron en el campo de batalla. Se dice que el propio Valente resultó herido y murió en este. Se calcula que 2/3 del ejército romano oriental cayeron en Adrianópolis. No era fácil reemplazar a estos hombres, ya que el Imperio Romano luchaba por sobrevivir en muchas de sus fronteras. A diferencia de otras derrotas, la batalla de Adrianópolis tuvo un efecto vinculado con la caída del Imperio Romano en Occidente. Aunque ese colapso no se produjo de inmediato, la batalla se considera el punto inicial de desintegración. Por primera vez en muchos siglos, un importante pueblo bárbaro atravesó las fronteras del imperio y venció a los romanos.